En Chiapas, después de más de 20 días de enfrentamientos entre grupos armados en la zona de frontera Comalapa, muy cerca de Guatemala, ingresaron elementos del 15º Regimiento de Caballería Motorizado de Comitán. Se sumaron a los 800 integrantes de fuerzas de seguridad federales y estatales ubicadas en la zona desde el lunes. El objetivo es retirar los bloqueos carreteros ejecutados por grupos del crimen organizado. Los pobladores de frontera Comalapa, uno de los 10 municipios más afectados por la violencia en la sierra de Chiapas, piden a las Fuerzas Armadas quedarse de manera permanente. Con la llegada de las fuerzas federales ingresaron también camiones con alimentos, ya faltaban, escaseaban. Por la mañana el presidente de la República aseguró que Chiapas es uno de los estados menos violentos del país. Solo quedó con mala imagen por el alzamiento armado del Ejército Zapatista ocurrido en 1993. El presidente de la República aseguró que el gobierno atiende la presencia de grupos criminales en la frontera de México con Guatemala. Recordó el despliegue de fuerzas federales en la zona. Por lo pronto, dijo López Obrador, quedó restablecida la energía eléctrica tras la disputa del territorio entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Chiapas es de los estados con menos violencia en el país, pero se escucha Chiapas y se tiene en la memoria. Pues hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. Luego de años en los que grupos del crimen organizado se asentaron en Chiapas, son muchos años, la violencia ha estallado con la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación desde hace algunos años, no muchos. Mientras las autoridades presumían que esta entidad estaba ajena a la violencia de los cárteles de la droga, la agrupación criminal, el cártel de Sinaloa, los Zetas, bandas delictivas locales, etcétera, sostenían tras bambalinas una lucha para controlar actividades ilícitas en la frontera con Guatemala, en los municipios de Comitán, La Trinitaria, frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula, Suchiate y Palenque. Creo que vale la pena echar un vistazo a la radiografía de Alejandra Cuyen, analista política, conocedora muy bien del entorno chiapaneco. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pepe, qué gusto, como siempre. Mira, mi primera observación... Rayos X a Chiapas, vamos. Mi primera observación es que si Chiapas es el estado más pacífico del país, imagínate cómo estará el resto del país. Porque lo que está viviendo Chiapas en este momento, en primera, no es una crisis de hace 20 días. Específicamente la zona de Comalapa y la zona de la frontera con Guatemala lleva por lo menos 2 años con enfrentamientos que han impedido ya el paso de todo el comercio que se tiene con Comitán. Esto empieza a agravarse en que en 2021, que es cuando hace presencia el cártel Sinaloa. A ver, no, Sinaloa, a ver, al revés. Sinaloa lleva muchos años entonces, en esa zona. Entonces el cártel Jalisco es el que llega para desplazar al de Sinaloa. Empieza con las elecciones del 21. En las elecciones intermedias, la elección de Comalapa específicamente, queda acéfala. Tuvieron que repetir la elección, pero nunca se pudo llevar a cabo esa repetición de la elección. El presidente municipal había agrupado a las organizaciones sociales. Sabrás que Chiapas tiene muchas organizaciones sociales. Es así producto básicamente del post-EZLN, donde muchas digamos, agrupaciones sociales se fueron creando organizaciones que recibían dinero del gobierno del estado. En la zona de Comalapa específicamente, el presidente municipal decide, o concejal municipal decide, organizar a estas organizaciones sociales, agruparlas en una sola entidad que hoy se llama el Maíz, la organización del maíz. Maíz no por el maíz que te comes, sino maíz porque era su mano izquierda, así la llamaba. Y ahí es donde se infiltra el cártel Jalisco Nueva Generación.
para entender físicamente qué quiere decir esto, Comalapa está en una especie de cerro. Para acceder, tú vienes por la carretera panamericana, que es la que te lleva de Comitán a la frontera de la Mesilla, y hay una desviación donde subes un camino muy sinuoso, es una carretera pavimentada, pero muy pequeña y muy sinuosa, que te lleva hasta la ciudad de frontera Comalapa, que es la ciudad más importante de esa zona. Y ahí es donde se mete el Cártel Jalisco. El Cártel Jalisco, que fue entrando por Guatemala, al principio estaba llegando casi hasta Chamic, que es un puente que estará a unos, a lo mejor, 40 kilómetros de la frontera, para darse una idea. El acceso a Comalapa debe estar a unos 25 kilómetros de la frontera con Guatemala. Entonces, en la medida en que iba avanzando el Cártel Jalisco, el Cártel Sinaloa iba replegando o peleando. Durante 2 años, Pepe, o sea, desde 2021, estuvieron estos enfrentamientos que paralizaron buena parte del comercio, solo que no había habido cortes de luz de la magnitud del reciente de Comalapa. Ni escasez de combustible, etcétera. Digamos que seguían operando, por lo menos a nivel local, y nada más era el comercio, digamos, que se fue cortando. Y mucha de la mano de obra de los ranchos de esa zona es guatemalteca, entonces pues los guatemaltecos ya no podían entrar a trabajar. Te puedes imaginar lo que implicó, digamos, para la zona productiva específicamente. Es una zona de riego, entonces una zona de mucha producción de tomate, de maíz, etcétera. Comalapa queda en manos del Cártel Jalisco una vez que quedó, digamos, relativamente replegado por Cártel de Sinaloa. En todo este tiempo, las fuerzas federales, pues de repente se asomaban, y cuando se asoman, pues los cárteles se repliegan, se guardan entre las comunidades y curiosamente nunca los encuentran. Había enfrentamientos de 3, 4 horas sobre la autopista panamericana, y una vez que acababa el enfrentamiento, que recogían a sus muertos y a sus heridos, entonces aparecía la Guardia Nacional o el Ejército, y curiosamente todo estaba en paz. A lo mejor por eso el presidente piensa que era una zona que estaba muy tranquila, pero esto lleva 2 años así. Cártel de Sinaloa logra replegar a Jalisco, y Jalisco se queda concentrado en Comalapa, que es esta ciudad que está cerca de la frontera, pero en una zona alta, y en todas las comunidades que son, digamos, van en la franja paralela a la frontera entre Comalapa y Tapachula. Ahí está Amatenango de la Frontera, está Siltepec, está Motocintla, que son todas estas ciudades. No, Trinitaria es mucho más arriba. Trinitaria ya está más cerca de Comitán, está más para arriba, digamos. Entonces, pero esta es la zona ahorita más afectada, porque es donde está el Cártel Jalisco, y la gran crisis es que el Cártel Jalisco se mete con las comunidades. Tiene un cobro de derecho de piso, entonces muchas de las tiendas pues ya se tuvieron que salir o cerrar sus puertas, pues porque no pueden aguantar los cobros de piso. Todavía la quincena pasada pasó el Cártel Jalisco en Comalapa a cobrar hasta a los mecánicos, a los albañiles, le cobra derecho de piso a todos. La cervecería, las grandes tiendas, las tiendas de abasto, pues todas tuvieron que cerrar sus puertas por la cantidad de cuotas que está pidiendo el Cártel Jalisco. Como las fuerzas federales no aparecían, pues obviamente cuando tú ves esta entrada que vimos hace unos días del Cártel Jalisco, no es que sea propaganda, es que las comunidades están aterradas de que baje el Cártel. Hoy vimos la entrada de elementos del ejército justamente en esa zona y estaba prácticamente desierta. Claro, está vacío, pues obviamente todo el mundo está encerrado en sus casas, y cuando llega el ejército, pues no hay nadie en la calle, todo parece en paz. Por supuesto que parece en paz, pero a ver, yo acabo de hablar con gente de Comalapa y está el ejército sobre la Panamericana, y en el momento en que subes a Comalapa hay un retén de la Organización del Maíz que está revisando quién entra para evitar que se les infiltren los del otro cártel a esa zona. Claro que viene el ejército, todo el mundo se repliega y parece que no pasa nada. La zona está muy caliente y otro día podremos hablar de otras zonas de Chiapas, Pepe. Pero el Estado no está en paz. Tienes muy clara la radiografía y te agradecemos esta perspectiva. Por supuesto, conoces a fondo el tema y el territorio. Gracias. Qué gusto, Pepe, y ojalá entiendan que no está tan en paz el Estado como parece estar. Muchas gracias. Gracias, la maestra Alejandra Cuyen.